Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. Capítulo 16. Instalarse el Argonauta caído clasificado. Sangre / gore, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Danmachi ni de nada creado por el autor Fujimori, todos los derechos son para él. Autores: Elier 01 y Vicero y Chalister. Resumen: la voluntad de un héroe es fuerte, pero inquebrantable, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, incluso a costa de la voluntad heroica. Encarcelado y acusado de un crimen que no había cometido, Belle busca una salida a su situación para poder vivir sin miedo a ser perseguido por las personas a las que alguna vez admiró. 16. Instalarse. Punto de vista normal = Torre de Babel, enfermería = el mundo era completamente negro para los 4 aventureros que habían estado en la enfermería dentro de Babel. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabían, pero el primero en moverse fue Welf. Gimió cuando sintió que le dolían todos los músculos, incluso en lugares que no sabía que existían. Abrió los ojos y vio un techo desconocido. Adivinando que fue conmovido después de la batalla, probablemente porque Enki se levantó sobre sus hombros y miró a su alrededor. Ah, estás despierto. No te muevas demasiado, de lo contrario mi ayuda habrá sido en vano. Welf escuchó una suave y hermosa voz. Se volvió hacia la derecha y vio a una mujer de largo cabello plateado y ojos morados. Su expresión se transformó en lo que él solo podía describir como pura concentración o aburrimiento. ¿Dea Santa?, preguntó, bastante inseguro de por qué alguien de su calibre estaría ayudándolo. Sí, me pidió que te cuidara. Ella pagó los costos para que no tengas que preocuparte por eso. Welf parpadeó ante sus palabras antes de mirar al paciente con el que estaba trabajando. Mikoto. Pensó al notar que casi se había curado, pero se veía pálida. Tal vez haya perdido sangre, pero definitivamente tenía mejor aspecto que el día 17. Echó otro vistazo a la habitación antes de ver a los 2 seguidores que parecían en mucho mejor forma. Honestamente, parecían estar durmiendo lejos del cansancio. El Dea Sain realmente hace magia. Gracias, Dea Sain. La mujer levantó la vista nuevamente del hombro de Mikoto y asintió. No es necesario, simplemente estoy cumpliendo con mi deber como médico jurado, dijo con calma mientras Welf se reía entre dientes. Es como la hermana muñeca de Genki, pensó divertido antes de empujarse hacia la pared, apoyándose en ella para poder seguir mirando a su alrededor. Sinceramente, se veía bien. Quizás tenía una cicatriz del minotauro en su hombro, pero todas las demás heridas habían sanado perfectamente. Falna tendía a deshacerse de las cicatrices con el tiempo, pero podía tardar más de un año en hacerlo. ¿Dónde está Lily? Escuchó un gemido a su izquierda. Sus ojos se dirigieron en esa dirección cuando vio a Lily mirando a su alrededor con el brazo en la frente. En la enfermería, Lily dijo mientras ella gemía en voz alta ante el apodo. ¿Por qué está ambileada aquí? Welf le sonrió mientras ella le devolvía la sonrisa. Estas bromas eran su forma de mostrar afecto, además de decirle al otro que está bien. Entonces, lo logramos, murmuró Welf mientras miraba a Lily, quien asintió. Lily cree que sí. O eso, o Lily cree que Tenkai se parece mucho a Heka. Y Welf se rió entre dientes ante las palabras. Antes de que se abriera la puerta de la enfermería. ¿Hefesto? ¿Takemikazuchi? ¿Soma? Preguntó Welf mientras los 3 dioses miraban hacia arriba y sonreían a Welf y Lily. Welf, es bueno verte levantado, dijo Hefesto mientras ella caminaba hacia él y le revolvía el cabello. Comparto el sentimiento, pero mi pobre Mikoto todavía está inconsciente, dijo Takemikazuchi con ojos tristes. Ella es fuerte, Take. Ella saldrá adelante, respondió Welf con una sonrisa mientras Take le devolvía la sonrisa ante su tranquilidad. Ella lo es, ¿no es así? Murmuró mientras tomaba un taburete y se sentaba en el lado opuesto de la cama de Amid. ¿Por qué visitaste a Lily, Soma? Lily preguntó mientras Soma se acercaba a ella. Estaba preocupado, dijo en su tono habitual. A pesar de su aparente falta de empatía, se preocupa por sus hijos. ¿En qué estabas pensando, Welf, enfrentándote al Goliath solo ustedes 4? Preguntó Hefesto, un poco enojado por eso mientras Welf sonreía. Estábamos tratando de subir de nivel. Veamos si dio frutos, dijo Welf mientras se inclinaba hacia adelante una vez más, mientras la diosa entendía la esencia de su pregunta. ¿De verdad, mocoso?, murmuró mientras miraba a Amid, pidiendo permiso.
El médico asintió cuando Hefesto encontró algo afilado y le pinchó el dedo antes de actualizar el estado. El momento fue tenso tanto para Lily como para Welf. Esperaban que funcionara mientras esperaban a Hefesto. Una sonrisa apareció en la diosa de cabello vermellón. Un suspiro de alivio se extendió por el rostro de Lily ante la sonrisa que confirmó lo que había sucedido. Felicidades Welf, puedes subir de nivel. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Welf ante la noticia. Los problemas dieron sus frutos. Bueno, veamos aquí. Las habilidades de desarrollo entre las que puedes elegir son, se inclinó para que nadie más la oyera. Otras familias y tales metalurgia y resistencia anormal, susurró cuando Welf entendió por qué lo susurró. Elige el segundo, dijo. Por muy tentador que fuera metalworking, sabía hacia dónde se dirigían a continuación y necesitaba la capacidad de desarrollo de resistencia anormal. El laberinto del gran árbol. Los pisos 19 al 24 eran famosos por su abundancia de monstruos insectos venenosos. Si uno no tuviera la resistencia anormal, sería casi imposible sobrevivir allí abajo mientras se explora. Muy bien, antes de finalizar la actualización, quiero que eches un vistazo a tu estado y te asegures de que estás bien con lo lejos que has llegado. También hay una pequeña sorpresa allí, dijo mientras Welf asentía con una mirada confusa. Ella le entregó su hoja de estado antes de que él la mirara. Welf asintió ante su estado. Había ascendido bastante e incluso adquirió una habilidad que sonaba realmente buena. Sus habilidades básicas también eran completas y su estado estaba en el punto ideal donde los aventureros subían de nivel. Me gustaría subir de nivel, Hefesto dijo mientras la diosa asentía y finalizaba el nivel, retirando el papel y actualizando su estado. Welf echó otro vistazo al papel y sonrió. Nombre. Welf Crocho niveles 2, 3 estado. STRE 492, D 542, I 0 bit 498, D 551, I 0 dex D 511, D 573, I 0 AG 478, D 501, I 0 Mag G 211, G 213, I 0 Magia. Will Wisp. Agotamiento, trabajo ilegal, hechizo antimagia que puede causar un Ignus Fatuus si se sincroniza correctamente. Cuanto más poderoso sea el hechizo que use el oponente, más fuerte será el retroceso. Utiliza un mínimo de poder mental. Habilidades. Sangre Kebopso. Bendición del espíritu de forja que permite al usuario forjar e infundir espadas con poder mágico, mucho más fuerte que cualquier otra persona. Se puede utilizar de diversas formas, dependiendo de la creatividad del usuario. La Garbeir. Mejora todas las habilidades básicas cuando se trabaja junto a otras personas que el usuario considera camaradas. El efecto se extiende a los aliados si el usuario y el camarada en cuestión luchan contra el mismo enemigo. 150 a todas las estadísticas, habilidades de desarrollo. Herrero. H resistencia anormal. El estado estaba finalizado y Lily había decidido actualizar su estado cuando se sintiera mejor. Welf sonrió al cielo, elogiándose a sí mismo por haber subido de nivel en poco más de un año gracias al trabajo duro. Las cosas estaban mejorando, ahora solo si Belle estuviera aquí también, igual Anfesera, 4 días después igual podrías poner eso a mi lado. Vance, dijo el leñador mientras martillaba el techo renovado. Belle saltó al techo con una tabla mientras la colocaba a la derecha de Vance, antes de que el hombre la tomara y la colocara en su lugar, antes de volver a martillar. Las últimas renovaciones estaban terminando ahora mismo ya que todos tenían que dormir dentro de los vagones que aún no habían salido. Afortunadamente, se habían arreglado muebles nuevos junto con alimentos frescos y un mejor almacenamiento. La casa estaba casi terminada, lo único que quedaba por hacer después de esto era construir la extensión a la izquierda de la casa, donde en el frente se ubicaba un pasillo que conducía hacia una puerta de vidrio que daba a un balcón al lado de una habitación frente a esa puerta. Nivel superior. Debajo se construiría un baño. Una vez hecho esto, la casa estaría completa. Belle saltó, agarró otra tabla y saltó hacia arriba con un puñado de púas. Colocó la tabla y usó su pulgar para empujar las púas hacia adentro. Recibió una mirada del leñador antes de sacudir la cabeza, murmurando acerca de que las personas bendecidas eran injustas.
Mientras Bella hacía esto, Bache y Elora estaban en el pueblo ya que Bache la había ayudado con la patrulla. Tener un nivel 6 patrullando ayudó a Elora a sentirse más segura. Belle le había preguntado si quería recuperar su estatus, pero ella solo había dicho que lo pensaría. Bache, ¿qué opinas del pueblo?, preguntó Elora. Bache sonrió ante la pregunta. Es acogedor. Creo que definitivamente es un buen lugar para vivir. La gente también es agradable, respondió genuinamente mientras miraba a los aldeanos de varias especies trabajando juntos y sonriendo. Era como las historias de Horario, pero en una situación mucho más compacta. Cierto, aunque pueden ser un poco invasivos en mi vida privada. ¿Te he hablado de mi apodo?, preguntó mientras Bache asentía con una sonrisa. La despedida de soltera interminable, dijo Bache mientras su sonrisa se convertía en una mueca de satisfacción. Elora se puso roja en una mezcla de vergüenza y frustración. Hacía más de 3 años que no vivía aquí y la llamaban así. Todo comenzó después de que ella rechazó a unos 10 hombres en el pueblo. Solo tiene 27 años, por Dios. Eso es prácticamente un niño en términos élficos. Es tan molesto. Aunque prácticamente se detuvo hace 2 días. No sé por qué, murmuró Elora mientras Bache ponía los ojos en blanco. Ella realmente era tan densa como Belle cuando se trataba de sentimientos románticos. Caminaron por el pueblo, ayudando a algunas personas aquí y allá antes de caminar junto a la línea del bosque. Luego de un momento de silencio, Bache dejó de hacer lo mismo provocando que Elora hiciera lo mismo, mirándola confundida. Elora, ¿te parece bien si entro un minuto?, Bache preguntó mientras miraba hacia el bosque. Elora quería objetar, pero sabía que, sinceramente, no había motivo para hacerlo. Está bien, yo diría que tengas cuidado, pero estás en el nivel 6, Bache le sonrió a Elora y asintió. Tendré cuidado, incluso si eres de un nivel alto, los números altos pueden abrumarte si no estás listo. Ambos asintieron antes de que Bache desapareciera por completo de la vista de Elora. El elfo suspiró antes de regresar a la aldea, pensando en la pregunta de Belle si quería recuperar a su fauna. No era una mala oferta y la ayudaría a proteger la aldea. El único problema era que sentiría que estaba traicionando a su antigua diosa que ya no está aquí. Después de todo, cuando fueron desterrados después del juego de guerra, una de las condiciones fue que Hécate fuera enviada de regreso al cielo. Ella aceptó, no queriendo un destino peor para sus hijos. Me sentiría como si le estuviera siendo infiel, murmuró, ya que era la verdad. Cambiar de dios patrón no es algo fácil de hacer para una persona. Belle probablemente lo hizo porque era necesario en su situación, pero probablemente le cuesta no ser parte de la familia de sus viejos dioses. Estaba tan insegura de la decisión que fue la razón por la que le había dicho que lo pensaría. Mientras se acercaba a la villa, vio a Belle en el techo, con su armadura sin máscara. El jefe les había contado a todos sobre su circunstancia única y les había advertido al jefe, a Elora o a Belle si alguien de fuera de la aldea se acercaba. Lo estaban ayudando mucho, pero Elora sabía exactamente por qué el jefe parecía tener debilidad por Belle. Fue porque solía tener una hija, pero se separó de ella a una edad muy temprana. Ella había estado angustiada por eso, pero se enteró por Belle hablando un poco sobre su tiempo en Horario que su hija había terminado en un orfanato en la calle Daedalus. El nombre de su hija era Fina Cremón, y cuando Belle describió a los niños del orfanato con nombres, Saena lo descubrió bastante rápido. Incluso había estado hablando de ir a Horario y conocer a la chica en la que se había convertido. Ella ya tendría 11 años. Elora, ¿por qué estás distraída? Elora escuchó la voz de Belle mientras centraba su atención en lo que estaba viendo y saltó y gritó en estado de shock cuando Belle estaba justo frente a ella. ¿Acabas de gritar? Belle dijo con una pequeña sonrisa, reprimiendo una risita mientras se sonrojaba. Me sorprendiste, eso es todo. No hagas eso. Dijo ella, golpeándolo fuerte en el hombro, sabiendo que le dolía más a ella que a él. Al menos tuvo la decencia de echar hacia atrás el hombro para darle una sensación de satisfacción por el golpe. Intentaré no acercarme más a ti. Estaba caminando normalmente, en tus términos, dijo mientras se rascaba la nuca con una risa incómoda. Elora sabía que en realidad no era culpa suya. Ella había dejado de caminar y lo más probable es que él la hubiera visto y se hubiera preguntado qué estaba haciendo.
Sus ojos se desviaron hacia los lados, notando que algunos aldeanos le daban una sonrisa de complicidad que ella odiaba con pasión. Era el mismo que le dan cada vez que alguien la invita a salir. Ella les dio una pequeña mirada mientras se daban la vuelta, sacudiendo la cabeza antes de irse. De alguna manera, esa sonrisa que le dieron fue diferente esta vez, pero no podía identificarlo. De todos modos, ¿qué estabas haciendo? Belle preguntó de nuevo mientras Elora se recomponía. Oh, justo estaba regresando al pueblo después de terminar mi patrulla, pero me perdí en mis pensamientos, explicó mientras Bella asentía. Si no tienes nada más que hacer, ¿qué tal si me ayudas a mover todo adentro? ¿Acabamos de terminar las renovaciones, aparte de mi expansión planificada?, preguntó mientras ella no podía evitar la sonrisa que se extendía por su rostro. Claro, abre el camino, Bella sintió antes de dirigirse hacia el carpintero que había hecho un montón de muebles. Una vez que llegaron al edificio y se dirigieron al interior, Bella empezó a sudar sobre los muebles. ¿No es esto un poco lujoso?, Belle preguntó mientras miraba los intrincados diseños que parecían dignos de la realeza. Ah, Cranelsan. Fue amable de tu parte venir antes de mover los artículos. Tengo vagones tipo transporte detrás que deben llenarse con los muebles. Además, con la cantidad que pagaste, honestamente esto era lo que valía el Valis. Dijo el hombre mientras la expresión de Elora se volvía curiosa mientras miraba a Belle. ¿Cuánto gastan?, preguntó mientras Belle pensaba en ello, ya que estaba sorprendida de que él realmente tuviera que pensar en ello. Creo, 250.000 Valis. Elora se tambaleó ante su absolutamente horrible sentido de las finanzas. Belle, eso es suficiente para llenar una mansión con muebles de lujo. No es de extrañar que tengas muebles de clase real. Ella explotó cuando él se rió torpemente ante la información. Tal vez me excedí, dijo mientras pensaba en cuánto le quedaba. Todavía no había gastado ni 1 millón de Valis. Sus gastos totales hasta el momento ascienden a 632.000 Valis. Esto significaba que aún le quedaban alrededor de 149.368.000 Valis. El hecho de que no hubiera gastado ni una fracción de sus Valis en casi 5 meses realmente decía mucho de lo caras que eran las armas de alta clase. Ahora que lo pensaba, más adelante, cuando necesitaría mejorar su armamento, necesitaría más Valis de las que tenía ahora. Su cuchillo Estia costó 200 millones y se consideraba de primera clase. Lástima que lo perdió. Quizás el trabajo de mercenario no sonaba tan mal, ya que podía establecer sus propias limitaciones sobre lo que haría. ¿Crees? Elora respondió a su declaración anterior mientras Belle daba un paso atrás. Ya lo entiendo, tendré más cuidado con lo que pago. ¿Podemos ponernos a trabajar?, Belle preguntó mientras Elora respiraba profundamente antes de asentir. Belle comenzó llevando una cama doble afuera, antes de tomar otra, luego otra antes de comenzar con los sofás. Elora y el carpintero sacaron los muebles más pequeños, como las mesas de noche, mientras Belle se encargaba de los más grandes. Afortunadamente no necesitaban armario. Las habitaciones tenían una empotrada dentro de la pared que se podía abrir. Era muy conveniente y en realidad era bastante grande. Después de aproximadamente media hora, tenían todo dentro de los carros, que comenzaron a avanzar hacia la casa. Eso es la mitad del trabajo hecho. Eso no fue tan difícil, dijo Belle mientras Elora estaba apoyada en sus rótulas, encorvada mientras jadeaba pesadamente. ¿Tienes falda?, dijo entre pantalones. Los muebles no eran tan pesados, pero una vez que llegaron a las mesas, rápidamente se le hizo más difícil a Elora, ya que no solo tenía que cargarlos, sino también subirlos al carro. Lo había hecho muchas veces durante los últimos 30 minutos y la había dejado agotada. Cierto, sabes que la oferta sigue en pie, ¿verdad?, dijo mientras ella asentía. Lo sé, es solo que no lo he decidido, le dijo mientras Bella asentía. Muy bien, vámonos. Están por llegar a la casa. Si quieres, puedes descansar mientras yo me ocupo de las cosas, dijo Belle mientras asentía. Gracias, creo que te aceptaré. Con toda honestidad, estaba agotada y podía admitir cuando necesitaba un descanso. Cómo algunas personas hacían esto para ganarse la vida estaba fuera de su alcance. Se inclinó junto a la entrada de la casa cuando Belle regresó al trabajo.
En realidad, fue bastante relajante permanecer allí, sintiendo la brisa del viento mientras Belle trabajaba. Lo único era que podía oler el sudor de Belle cuando pasó junto a ella, que por alguna razón no olía tan mal para ella. Comenzó a contemplar los razonamientos detrás de eso mientras felizmente tomaba la distracción. Normalmente, el sudor de otra persona es algo casi repulsivo, entonces ¿por qué no es lo mismo ahora? Pensó mientras continuaba con su proceso de pensamiento. A medida que sus pensamientos se volvieron cada vez más complejos y se acercaban a una solución, su rostro se calentó instantáneamente. Si uno la hubiera visto, habría pensado que se había humillado por completo delante del mundo entero. Yo no puedo. ¿Cómo me puede gustar HHHL? Pensó cuando se dio cuenta. Generalmente, si uno se siente atraído por otro, las cosas que normalmente parecerían repulsivas ya no lo son. El sudor es un ejemplo perfecto de esto, y cuando Elora se dio cuenta de este hecho, se quedó incrédula, por decirlo menos. Él tiene una hija. Él tiene una hija. Tiene una hija, cantó como una magia sagrada en su cabeza, intentando desesperadamente evitar que su corazón explotara. ¿Estás bien, Elora? Su voz hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Cómo no se había dado cuenta de eso? Bebé. Sí, estoy bien, dijo mientras una voz en su cabeza le gritaba mentirosa. Oh, parecías preocupada. La preocupación en su voz derritió su corazón mientras intentaba no volverse completamente papilla de repente. ¿En serio? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Se cuestionó a sí misma nuevamente cuando Belle se inclinó un poco, mirándola a la cara detenidamente mientras se ponía roja como una remolacha. ¿Estás seguro de que estás bien? Él preguntó una vez más y todo lo que ella pudo hacer fue asentir débilmente. Él cedió y asintió con la cabeza antes de irse a buscar otro mueble. Necesito salir de aquí, pensó mientras hacía ademán de irse. Lo que comenzó como una caminata se convirtió en un sprint en toda regla. Belle simplemente la miró fijamente de forma extraña cuando volvió a salir, preguntándose qué había pasado antes de regresar al trabajo. Igual 3 horas después, igual entonces, ¿qué piensas? Belle preguntó mientras Bache y Erebus miraban la casa, este último sosteniendo a Adrienne en sus brazos. Parece aceptable. Lo que quiero ver es el interior, dijo Erebus mientras Belle juraba que a veces era imposible complacerlo completamente. Como desees, dijo Belle mientras conducía al grupo al interior, mostrando el lugar renovado. Era básicamente lo mismo que antes, pero se veía mucho más limpio, hogareño y en todos lados más como en casa. Belle explicó su plan de incorporar otra habitación, un balcón y una casa de baños, algo que Bache parecía entusiasmado. Después del recorrido, bueno, en segundo lugar, ya que ya habían visto la casa antes de las renovaciones, finalmente se instalaron de verdad. Bache y Erebus se movían con sus objetos personales, teniendo este último muy pocos en ese sentido. Belle, que ya había hecho precisamente eso, había hecho lo primero que quería hacer después de haber hecho todo el trabajo. Se dirigió hacia las duchas públicas, obviamente divididas entre hombres y mujeres. Belle se dirigió al interior de la ducha de hombres y con cuidado se quitó la armadura y la ropa debajo. Y lo encerró dentro de una de las unidades de almacenamiento temporal que en realidad era más grande de lo que cabría esperar. La ducha se sintió fantástica por decirlo menos. Francamente, no se había duchado desde Telskiura, ya que no había muchas opciones en el camino hacia Anfesera, y había estado muy ocupado con las renovaciones, asumiendo él la mayor parte del trabajo. Normalmente, renovaciones tan extensas como esta tomarían al menos 1 semana y media, pero debido al estado de Belle, pudieron terminarlas en 4 días. Mientras el agua fluía hacia abajo, arrastrando la suciedad con jabón que caía por su cuerpo, Belle suspiró mientras pensaba en el trabajo que quedaba por hacer. Probablemente tardaría otra semana en completarse. Después de todo, una casa de baños no es fácil de construir. No solo tendrás que preocuparte del sistema de riego, sino también de la filtración para que el agua sucia no se mezcle con el agua limpia. Luego estaba la calefacción, para la cual necesitarían calentadores de piedras mágicas especializados que se puedan cambiar fácilmente si alguna vez fuera necesario. Todo eso combinado con más muebles, madera, vidrio entre otras cosas tomaría tiempo. Esta vez, Belle solo tuvo que preocuparse de la limpieza, los muebles y la madera para las reformas.
El baño estaba conectado a una letrina que no era tan difícil de limpiar. Afortunadamente, el pueblo les había proporcionado paños anestésicos para cubrirse la cara al limpiarlo. Bueno, en realidad se suponía que eliminaría completamente el olor, pero con Belle y Bache en los niveles 5 y 6, el sentido del olfato es mucho más pequeño. La mayor parte todavía está cancelada, pero aún se podía decir que había algo desagradable cerca. Quizás deberíamos conectarlo a un sistema de riego. Después de todo, una bomba funcionaría bastante bien con un inodoro, pensó Belle distraídamente. Se quedó helado por un segundo en la ducha antes de que sus ojos se abrieran. Una bomba conectada al riego que conducía los residuos hacia el lugar deseado, tal vez, quizás tenga que preguntarle al jefe sobre esa idea, concluyó Belle mientras se conformaba con eso. A veces, las mejores ideas surgen de la nada. Cuando terminó, se secó antes de ponerse la ropa, antes de quitarse un mechón de cabello de los ojos, solo para que otro grupo de ellos cayera nuevamente. Quizás debería cortarse el pelo. Su cabello se está volviendo alarmantemente largo. Al menos su mandíbula se había vuelto más parecida a la de un hombre. Lo había notado en el espejo. Era una ligera diferencia, pero su apariencia definitivamente estaba cambiando. Después de que Belle se recogiera el pelo en la cola de caballo que tenía, se puso la armadura, salió y se dirigió a casa. Disfrutaría el resto del día relajándose como forma de celebrar el trabajo bien hecho. Cuando llegó a casa, vio a Bache en el lado izquierdo de la casa practicando algunos golpes y patadas. Belle caminó hacia la amazona, antes de apoyarse contra la pared, mirando. Parecía como si estuviera en su propio mundo, golpeando y girando, enviando patadas a izquierda y derecha. Era muy fluido, un movimiento que había entrenado durante años para dominar, como lo demuestra el flujo de sus movimientos. Después de un tiempo, notó un pequeño defecto en sus movimientos. Cada vez que pateaba, sus pies que aterrizaban o permanecían en el suelo estaban ligeramente desequilibrados, lo que significaba que una esquiva bien colocada y un contragolpe, incluso si era débil, la enviaría al suelo. Intenta equilibrarte mejor. Estás ligeramente desequilibrado por un segundo después de patear, gritó. Bache se detuvo a mitad de la patada, antes de enderezarse y mirar a Belle. ¿Qué quieres decir?, preguntó mientras Belle caminaba hacia adelante y se ponía en posición de lucha. Intenta patearme y te lo mostraré, le dijo mientras ella lo obligaba. Se aseguró de que la patada fuera obvia para que Belle pudiera evadirla fácilmente, lo cual hizo, antes de enviar un golpe débil a su hombro. En ese momento, sus ojos se abrieron al darse cuenta de que un golpe tan débil la hizo perder el equilibrio y cayó de espaldas. «Wow, no me di cuenta de que había tal defecto», murmuró mientras Belle sonreía. «Hay un límite en cuanto a lo lejos que puedes llegar por tu cuenta sin un ojo externo», dijo Belle, una lección que había aprendido con la lanza. No había mejorado en absoluto durante el primer mes después del lejano oriente. No importa cuánto entrenara con él, sus movimientos ya eran fluidos y parecían perfectos. Cuando Bache inspeccionó cómo se movía, casi notó un par de fallas en cuestión de minutos. «Eso es cierto. Has mejorado mucho después de que te aconsejé con la lanza», dijo mientras Belle asentía. «¿Qué tal una sesión de sparring sin armas?» «Nunca sé cuándo podría ser útil», sugirió mientras Bache asentía. «Demasiado para relajarse», pensó Belle con una pequeña risa antes de prepararse. Como de costumbre, durante los entrenamientos, Belle no usó ninguna habilidad. La magia era aceptable porque la estadística se mejoraba mediante el uso del poder mental. La primera en moverse fue Bache, que parecía un poco más cansada por cómo aterrizaba y se paraba antes y después de una patada. Un puño fue enviado volando hacia el ojo derecho de Belle mientras giraba su cabeza hacia un lado, agarrando el brazo antes de empujarlo sobre su hombro, enviándola sobre él. Un movimiento que Bache le había enseñado y que en realidad era bastante útil, incluso si se equilibraban con el movimiento como lo hizo Bache. Su espalda estaba recta hacia él. Le golpeó los pies, enviándola en espiral hacia el suelo. Movió su pie hacia atrás, antes de darse la vuelta y pisar fuerte hacia la forma que caía de Bache. Lo que no esperaba era que ella se agarrara al suelo con un brazo, girando su cuerpo lejos de su pie, y le golpeara los pies después de que el suelo se agrietara. Cayó hacia atrás, se agarró con las manos y se lanzó hacia atrás, antes de deslizarse por el suelo, deteniendo al dúo, caminando en círculos, esperando que el otro hiciera un movimiento.
Echó un vistazo a la grieta en el suelo, colocándola en la parte posterior de su cabeza para agregar un terreno de entrenamiento en uno de los lados de la casa con piso de adamantita. Será caro, pero merecerá la pena. Belle hizo el siguiente movimiento, desmayándose con un golpe en la cara, haciéndola bloquear, pero enviando su puño izquierdo a su estómago antes de sonreír. Saeta de fuego. Gritó cuando la magia fue enviada hacia ella, enviándola de regreso antes de rodar por el suelo. Se apresuró hacia adelante, planeando no darle espacio para trabajar, pero en el momento en que llegó, notó que su boca se movía demasiado tarde. Belgeus. Había cantado mientras rodaba por el suelo. El veneno envolvió su puño mientras lo enviaba hacia la cara de Belle. Lo esquivó, pero el veneno se pegó a él y quemó. Se suponía que su resistencia anormal era lo suficientemente fuerte. Saltó hacia atrás antes de deshacerse rápidamente del veneno que estaba derritiendo su piel. Tu magia se ha vuelto más fuerte, murmuró mientras Bache sonreía. Eso es lo que pasa cuando me ayudas a entrenarlo, respondió mientras Belle se reía entre dientes en respuesta. Bien, tal vez su resistencia anormal pueda alcanzar el rango de ahora con suficiente tiempo. Belle estaba a punto de atacar de nuevo antes de notar la pequeña multitud que había comenzado a rodear su casa. El jefe les estaba sonriendo a los dos, antes de notar la mirada sorprendida de Belle. No nos hagas caso, solo estamos disfrutando del espectáculo, gritó mientras Belle no podía evitar sonreír. ¿Qué tal si los complacemos? Belle preguntó mientras Bache asentía, ambos corriendo hacia adelante, listos para atacar. Sus puños chocaron cuando una onda de choque en miniatura sonó con un ligero boom. Los dos combatientes giraron uno alrededor del otro a velocidades extremas, lanzando golpes y esquivando, obteniendo cortes en sus mejillas. Bache está cada vez más alrededor de su cuerpo debido a su falta de armadura. Somos lo suficientemente fuertes como para cortarnos unos a otros con solo el viento de nuestros golpes, pensó Belle mientras esquivaba otro golpe, lo que provocó otro pequeño corte que derramó sangre. El siguiente golpe de Bache llegó en forma de patada cuando Belle intentó esquivarlo, pero lo impactó justo en la nariz, enviándolo volando hacia atrás, casi golpeando la casa. Rebotó en una roca que se partió en pedazos por el impacto. La armadura recibió la mayor parte del retroceso cuando Belle aterrizó un poco más lejos. Quizás no debería tenerlo puesto. Su resistencia se lo agradecerá mucho. Lo contempló durante un minuto antes de decir por qué no. Belle desabrochó la armadura, antes de dejarla con cuidado a un lado, luego se llevó la mano a la nariz y la volvió a colocar en su posición. Buena patada. Hagamos que esto funcione de nuevo. Belle dijo que ahora tenía un poco más de confianza. No tenía la armadura para soportarlo. No lo malinterpretes, todavía es bastante rápido con la armadura y su fuerza superior, pero aún así lo ralentizó. Sin él, en el momento en que Belle saltó hacia adelante, Bache tuvo que ajustar instantáneamente su sentido hacia su ataque. Fue mucho más rápido que antes. Por un momento, Bache pensó que había usado su habilidad, pero la falta de aura demostró que no era así. A medida que Bache había acelerado, a Belle le resultaba más difícil esquivarlo y siempre superaba sus ataques con un ligero dolor que recorría la piel que arrastraba. A medida que avanzaba la pelea, ambos se cansaron cada vez más y comenzaron a conectarse más golpes. Sus movimientos se estaban volviendo más descuidados y ambos jadeaban. Bache envió un fuerte golpe descuidado que Belle se agachó antes de golpearla en la mejilla. Ella hizo una mueca hacia atrás mientras los dos luchaban por sujetarse. Oye, ¿qué, si nos detenemos, aquí? Belle luchaba por respirar mientras Bache lo contemplaba antes de asentir. Belle sonrió antes de que Belle extendiera una mano que Bache tomó, antes de atraerlo hacia ella y golpearle el estómago con fuerza, enviándolo al suelo, midiendo la saliva. Eso fue asqueroso, dijo entre bromas y bromas. Bache se rió entre dientes antes de sentarse, orientándose mientras su cuerpo descansaba. Se escucharon aplausos a su alrededor mientras Belle sonreía a la pequeña multitud. No tenían falda, por lo que esto debió parecerles de otro mundo. Tal vez no para Elora ya que ella había sido nivel 4, espera, ¿estaba enojada? En el momento en que Belle y los ojos de los elfos se encontraron, ella miró hacia otro lado mientras sus mejillas se calentaban. Belle entrecerró los ojos antes de encogerse de hombros. Quizás él hizo algo mal y ella se enojó.
Belle se reprendió a sí mismo por cualquier cosa que haya hecho mal y decidió disculparse más tarde. Se puso de pie e ignoró el dolor en su estómago. Probablemente deberíamos descansar. Todavía tengo que trabajar, Gu, dijo Belle, estremeciéndose mientras daba un paso. El dolor subía por su cuerpo. ¿Estás bien? Bache preguntó mientras Belle asentía. Sí, simplemente no estaba listo para el pico de dolor, respondió antes de sacudir la cabeza. Antes de continuar con sus palabras, todavía tengo que trabajar mañana en la expansión. También tendré que viajar y ganar más valis. Quiero construir un área de entrenamiento a la derecha de la casa y las otras ampliaciones a la izquierda, explicó Belle mientras asentía. Todavía podemos vivir en la casa, ¿verdad? Preguntó Bache. Su sonrisa se volvió cautelosa, claramente preocupada de tener que dormir más noches en la carreta. Sí, solo está en el lado izquierdo de la casa y no afecta el resto. De todos modos, voy a ir a actualizar mi estado. No he hecho eso desde 2 días antes de que llegáramos. Bache asintió y Belle le devolvió la sonrisa. Saludó rápidamente al jefe y a Lora antes de entrar. La cara de Lora ardió aún más cuando se fue rápidamente, mientras el jefe casi se rió al verlo. Cuando Belle entró a la casa, encontró a Erebus en la cocina, cortando algunas verduras con algo de carne sin cortar a un lado. Oh, Belle. Estaba a punto de detener lo que estaba haciendo y ver por qué había terremotos en miniatura afuera. El sudor de Belle cayó ante el mencionado antes de fruncir el ceño ante la sonrisa del dios. ¿Sabes exactamente por qué?, dijo Belle, antes de suspirar. Era inútil, tenía réplica para cualquier cosa. Quizás, pero alguien tiene que asegurarse de no destruir la casa, dijo Erebus, riéndose antes de girarse hacia Belle, quien señaló su espalda. Erebus asintió y dejó lo que estaba haciendo. Han pasado un par de días, ¿no? No, casi una semana. Hemos estado holgazaneando. Belle se rió entre dientes ante sus palabras antes de levantarse la camisa. Erebus rápidamente se puso a trabajar después de morderse el dedo. El licor siendo escrito y moldeado en la espalda de Belle. Después de esto, te encargarás de cocinar. No puedo cocinar con un dedo sangrante. No querrás comer licor, ¿verdad? Erebus preguntó mientras Belle gemía. Había estado cocinando las últimas 2 veces. Bien, dijo Belle mientras esperaba que Erebus terminara. Esta es una buena actualización, nada especial pero es un progreso, dijo Erebus mientras buscaba un trozo de papel. Belle se inclinó, tomó una pieza de la mesa cercana y se la entregó a Erebus, quien copió su estado en ella antes de que Belle la revisara. Nombre: Belle Cranel, nivel 5, estado STRF 378 F 397 bit G 299 F 343 DC 432 E 465 AG 487 D 512 Mage 498 D 514 Magia. Saeta de fuego. Magia de golpe rápido. Lanza un rayo de fuego y electricidad cuando se le ordena que explota al impactar cualquier superficie. El renacimiento del legado. Magia catalizadora. Genera un velo de relámpagos alrededor del usuario que interactúa con el cuerpo, fortaleciéndolo y protegiéndolo de peligros externos. También se puede usar de manera ofensiva como magia, pero si se hace esto tiene un fuerte impacto en el cuerpo. Requiere un Storm Crystal como catalizador para activarse. Habilidades. Liaris Frece. Maduración precoz. El efecto se mantiene mientras el usuario mantenga sus sentimientos, y el efecto aumenta dependiendo de qué tan fuertes sean estos sentimientos. Bonificación actual: 931%, Argonauta. Golpe heroico, la posibilidad de cambiar cualquier situación con una fuerza abrumadora. Capaz de tener doble carga pero consume enormes cantidades de poder mental. Scourge. Aumenta exponencialmente el poder del usuario dependiendo de la cantidad de malicia que el usuario deja escapar. Habilidades de desarrollo. Suerte. F. Resistencia anormal. ESIC. G. Intuición. Yo no fue una mala actualización de estado. El único problema es que con la tasa de crecimiento de Belle, alcanzaría el valor máximo de 1399 en aproximadamente medio año. Al menos a este ritmo. Eso significaría que una vez más chocaría contra una pared donde no se haría más fuerte, y por mucho que a Belle le gustaría no admitirlo, eso sí le molestaba.
Se había acostumbrado tanto a volverse más fuerte continuamente que cuando no estaba haciendo precisamente eso, se sentía extraño. Belle salió de sus pensamientos y decidió cruzar ese puente cuando llegara a él. Gracias Erebus, dijo Belle. Erebus sonrió y asintió en respuesta antes de darle a Belle una mirada inquisitiva. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó mientras Belle lo pensaba por un segundo antes de sacudir sus hombros. No lo sé, todavía es un poco tarde para informar avances sobre las renovaciones, dijo Belle. Erebus lo pensó por un segundo antes de encogerse de hombros. Me supera. ¿Qué dijo Elora sobre la oferta?, Erebus preguntó mientras Belle sonreía tímidamente. Bueno, ella dijo que lo pensaría. Supongo que siente que está traicionando a su deidad si se transfiere. Puedo entender ese sentimiento ya que por un segundo tuve el mismo antes de ofrecerte de regreso en Kauea Forbande. Mi diosa hubiera querido que viviera feliz, y no podría hacer eso en esa prisión, dijo Belle mientras Erebus asentía. Me imaginé eso también contigo. Me da curiosidad, ¿por qué no te separaste de mí más tarde? Hemos estado viajando juntos durante casi un año, dijo mientras Belle asentía. Bueno, en cierto modo, te convertiste en mi deidad. No me malinterpretes, no reemplazaste a Hestia, pero aún así te volviste importante para mí, incluso si a veces eres una molestia, dijo Belle descaradamente mientras Erebus resopló. De vuelta a ti, dijo Erebus con un atisbo de sonrisa. Se quedaron en silencio por un momento antes de que se abriera la puerta. Bach entró, aparentemente subiendo las escaleras, antes de detenerse a medio paso. ¿Interrumpí algo?, Bach preguntó con curiosidad mientras Belle negaba con la cabeza. ¿No, te diriges a Adrienne?, él preguntó mientras ella asentía. Rápidamente se acercó a ella y le indicó que subiera las escaleras. Me uniré aquí entonces. Erebus y yo hablamos sobre lo que estaría haciendo ahora y por qué seguí viajando con él. Pensando en ello, viviré una vida pacífica por un tiempo antes de comenzar a trabajar como mercenario. Dame, es hora de criar a nuestra hija, dijo Belle con una sonrisa mientras Bache se la devolvía. Belle luego miró a Erebus y le devolvió la sonrisa, asintiendo antes de darse la vuelta y subir las escaleras con Bache. Lo último que pensó después de llegar a su hija y abrazarla fue que esta vida tal vez no fuera tan mala. Ese es el capítulo 16. Se acerca un gran salto temporal. De todos modos, lamento que haya tardado tanto. No tuve acceso a mi PC durante una semana, por lo que el progreso básicamente se detuvo. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado el capítulo y nos vemos la próxima vez. Capítulo 16. Instalarse el Argonauta caído clasificado. Sangre/Agore, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Danmachi ni de nada creado por el autor Fujimori, todos los derechos son para él. Autores: Elier 01 y Viceroy Chalister. Resumen. La voluntad de un héroe es fuerte, pero inquebrantable, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, incluso a costa de la voluntad heroica. Encarcelado y acusado de un crimen que no había cometido, Belle busca una salida a su situación para poder vivir sin miedo a ser perseguido por las personas a las que alguna vez admiró. 16. Instalarse. Punto de vista normal igual Torre de Babel, enfermería igual el mundo era completamente negro para los 4 aventureros que habían estado en la enfermería dentro de Babel. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabían, pero el primero en moverse fue Elf. Gimió cuando sintió que le dolían todos los músculos, incluso en lugares que no sabía que existían. Abrió los ojos y vio un techo desconocido. Adivinando que fue conmovido después de la batalla, probablemente porque Enki, se levantó sobre sus hombros y miró a su alrededor. Ah, estás despierto. No te muevas demasiado, de lo contrario mi ayuda habrá sido en vano. Elf escuchó una suave y hermosa voz. Se volvió hacia la derecha y vio a una mujer de largo cabello plateado y ojos morados. Su expresión se transformó en lo que él solo podía describir como pura concentración o aburrimiento. ¿Dea Santa?, preguntó, bastante inseguro de por qué alguien de su calibre estaría ayudándolo. Sí, me pidió que te cuidara. Ella pagó los costos para que no tengas que preocuparte por eso. Elf parpadeó ante sus palabras antes de mirar al paciente con el que estaba trabajando. Mikoto. Pensó al notar que casi se había curado, pero se veía pálida. Tal vez haya perdido sangre, pero definitivamente tenía mejor aspecto que el día 17.
Echó otro vistazo a la habitación antes de ver a los dos seguidores que parecían en mucho mejor forma. Honestamente, parecían estar durmiendo lejos del cansancio. El Dea Sain realmente hace magia. Gracias, Dea Sain. La mujer levantó la vista nuevamente del hombro de Mikoto y asintió. No es necesario, simplemente estoy cumpliendo con mi deber como médico jurado, dijo con calma mientras Welf se reía entre dientes. Es como la hermana muñeca de Kenki, pensó divertido antes de empujarse hacia la pared, apoyándose en ella para poder seguir mirando a su alrededor. Sinceramente, se veía bien. Quizás tenía una cicatriz del minotauro en su hombro, pero todas las demás heridas habían sanado perfectamente. Falna tendía a deshacerse de las cicatrices con el tiempo, pero podía tardar más de un año en hacerlo. ¿Dónde está Lily? Escuchó un gemido a su izquierda. Sus ojos se dirigieron en esa dirección cuando vio a Lily mirando a su alrededor con el brazo en la frente. En la enfermería, Lily dijo mientras ella gemía en voz alta ante el apodo. ¿Por qué está ambileada aquí? Welf le sonrió mientras ella le devolvía la sonrisa. Estas bromas eran su forma de mostrar afecto, además de decirle al otro que está bien. Entonces, lo logramos, murmuró Welf mientras miraba a Lily, quien asintió. Lily cree que sí. O eso, o Lily cree que Tenkai se parece mucho a Heka, y Welf se rió entre dientes ante las palabras. Antes de que se abriera la puerta de la enfermería. ¿Hefesto? ¿Takemikazuchi? ¿Soma? Preguntó Welf mientras los tres dioses miraban hacia arriba y sonreían a Welf y Lily. Welf, es bueno verte levantado, dijo Hefesto mientras ella caminaba hacia él y le revolvía el cabello. Comparto el sentimiento, pero mi pobre Mikoto todavía está inconsciente, dijo Takemikazuchi con ojos tristes. Ella es fuerte, Take. Ella saldrá adelante, respondió Welf con una sonrisa mientras Take le devolvía la sonrisa ante su tranquilidad. Ella lo es, ¿no es así? Murmuró mientras tomaba un taburete y se sentaba en el lado opuesto de la cama de Amid. ¿Por qué visitaste a Lily, Soma? Lily preguntó mientras Soma se acercaba a ella. Estaba preocupado, dijo en su tono habitual. A pesar de su aparente falta de empatía, se preocupa por sus hijos. ¿En qué estabas pensando, Welf, enfrentándote al Goliath solo ustedes cuatro? Preguntó Hefesto, un poco enojado por eso mientras Welf sonreía. Estábamos tratando de subir de nivel. Veamos si dio frutos, dijo Welf mientras se inclinaba hacia adelante una vez más, mientras la diosa entendía la esencia de su pregunta. De verdad, mocoso, murmuró mientras miraba a Amid, pidiendo permiso. El médico asintió cuando Hefesto encontró algo afilado y le pinchó el dedo antes de actualizar el estado. El momento fue tenso tanto para Lily como para Welf. Esperaban que funcionara mientras esperaban a Hefesto. Una sonrisa apareció en la diosa de cabello vermellón. Un suspiro de alivio se extendió por el rostro de Lily ante la sonrisa que confirmó lo que había sucedido. Felicidades, Welf, puedes subir de nivel. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Welf ante la noticia. Los problemas dieron sus frutos. Bueno, veamos aquí. Las habilidades de desarrollo entre las que puedes elegir son, se inclinó para que nadie más la oyera. Otras familias y tales metalurgia y resistencia anormal, susurró cuando Welf entendió por qué lo susurró. Elige el segundo, dijo. Por muy tentador que fuera metalworking, sabía hacia dónde se dirigían a continuación y necesitaba la capacidad de desarrollo de resistencia anormal. El laberinto del gran árbol. Los pisos 19 al 24 eran famosos por su abundancia de monstruos insectos venenosos. Si uno no tuviera la resistencia anormal, sería casi imposible sobrevivir allí abajo mientras se explora. Muy bien, antes de finalizar la actualización, quiero que eches un vistazo a tu estado y te asegures de que estás bien con lo lejos que has llegado. También hay una pequeña sorpresa allí, dijo mientras Welf asentía con una mirada confusa. Ella le entregó su hoja de estado antes de que él la mirara. Welf asintió ante su estado. Había ascendido bastante e incluso adquirió una habilidad que sonaba realmente buena. Sus habilidades básicas también eran completas y su estado estaba en el punto ideal donde los aventureros subían de nivel. Me gustaría subir de nivel, Hefesto dijo mientras la diosa asentía y finalizaba el nivel, retirando el papel y actualizando su estado. Welf echó otro vistazo al papel y sonrió. Nombre. Welf Crocho niveles 2, 3 estado.
STRE 492, D 542, I 0BT 498, D 551, I 0DEX D 511, D 573, I 0AG 478, D 501, I 0 MAG G 211, G 213, I 0 Magia. Will Wisp. Agotamiento, trabajo ilegal, hechizo antimagia que puede causar un Ignus Fatuus si se sincroniza correctamente. Cuanto más poderoso sea el hechizo que use el oponente, más fuerte será el retroceso. Utiliza un mínimo de poder mental. Habilidades. Sangre Kebotso. Bendición del espíritu de forja que permite al usuario forjar e infundir espadas con poder mágico, mucho más fuerte que cualquier otra persona. Se puede utilizar de diversas formas, dependiendo de la creatividad del usuario. La Garbeir. Mejora todas las habilidades básicas cuando se trabaja junto a otras personas que el usuario considera camaradas. El efecto se extiende a los aliados si el usuario y el camarada en cuestión luchan contra el mismo enemigo. 150 a todas las estadísticas, habilidades de desarrollo. Herrero. H. Resistencia anormal. El estado estaba finalizado y Lily había decidido actualizar su estado cuando se sintiera mejor. Welf sonrió al cielo, elogiándose a sí mismo por haber subido de nivel en poco más de un año gracias al trabajo duro. Las cosas estaban mejorando, ahora solo si Belle estuviera aquí también, igual Vance era, 4 días después igual podrías poner eso a mi lado. Vance, dijo el leñador mientras martillaba el techo renovado. Belle saltó al techo con una tabla mientras la colocaba a la derecha de Vance, antes de que el hombre la tomara y la colocara en su lugar, antes de volver a martillar. Las últimas renovaciones estaban terminando ahora mismo ya que todos tenían que dormir dentro de los vagones que aún no habían salido. Afortunadamente, se habían arreglado muebles nuevos junto con alimentos frescos y un mejor almacenamiento. La casa estaba casi terminada, lo único que quedaba por hacer después de esto era construir la extensión a la izquierda de la casa, donde en el frente se ubicaba un pasillo que conducía hacia una puerta de vidrio que daba a un balcón al lado de una habitación frente a esa puerta. Nivel superior. Debajo se construiría un baño. Una vez hecho esto, la casa estaría completa. Belle saltó, agarró otra tabla y saltó hacia arriba con un puñado de púas. Colocó la tabla y usó su pulgar para empujar las púas hacia adentro. Recibió una mirada del leñador antes de sacudir la cabeza, murmurando acerca de que las personas bendecidas eran injustas. Mientras Belle hacía esto, Bache y Elora estaban en el pueblo ya que Bache la había ayudado con la patrulla. Tener un nivel 6 patrullando ayudó a Elora a sentirse más segura. Belle le había preguntado si quería recuperar su estatus, pero ella solo había dicho que lo pensaría. Bache, ¿qué opinas del pueblo?, preguntó Elora. Bache sonrió ante la pregunta. Es acogedor. Creo que definitivamente es un buen lugar para vivir. La gente también es agradable, respondió genuinamente mientras miraba a los aldeanos de varias especies trabajando juntos y sonriendo. Era como las historias de Horario, pero en una situación mucho más compacta. Cierto, aunque pueden ser un poco invasivos en mi vida privada. ¿Te he hablado de mi apodo?, preguntó mientras Bache asentía con una sonrisa. La despedida de soltera interminable, dijo Bache mientras su sonrisa se convertía en una mueca de satisfacción. Elora se puso roja en una mezcla de vergüenza y frustración. Hacía más de 3 años que no vivía aquí y la llamaban así. Todo comenzó después de que ella rechazó a unos 10 hombres en el pueblo. Solo tiene 27 años, por Dios. Eso es prácticamente un niño en términos élficos. Es tan molesto. Aunque prácticamente se detuvo hace 2 días. No sé por qué, murmuró Elora mientras Bache ponía los ojos en blanco. Ella realmente era tan densa como Belle cuando se trataba de sentimientos románticos. Caminaron por el pueblo, ayudando a algunas personas aquí y allá antes de caminar junto a la línea del bosque. Luego de un momento de silencio, Bache dejó de hacer lo mismo provocando que Elora hiciera lo mismo, mirándola confundida. Elora, ¿te parece bien si entro un minuto?, Bache preguntó mientras miraba hacia el bosque. Elora quería objetar, pero sabía que, sinceramente, no había motivo para hacerlo. Está bien, yo diría que tengas cuidado, pero estás en el nivel 6, Bache le sonrió a Elora y asintió.
Tendré cuidado, incluso si eres de un nivel alto, los números altos pueden abrumarte si no estás listo. Ambos asintieron antes de que Bache desapareciera por completo de la vista de Elora. El elfo suspiró antes de regresar a la aldea, pensando en la pregunta de Belle si quería recuperar a su fauna. No era una mala oferta y la ayudaría a proteger la aldea. El único problema era que sentiría que estaba traicionando a su antigua diosa que ya no está aquí. Después de todo, cuando fueron desterrados después del juego de guerra, una de las condiciones fue que Hécate fuera enviada de regreso al cielo. Ella aceptó, no queriendo un destino peor para sus hijos. Me sentiría como si le estuviera siendo infiel, murmuró, ya que era la verdad. Cambiar de dios patrón no es algo fácil de hacer para una persona. Belle probablemente lo hizo porque era necesario en su situación, pero probablemente le cuesta no ser parte de la familia de sus viejos dioses. Estaba tan insegura de la decisión que fue la razón por la que le había dicho que lo pensaría. Mientras se acercaba a la villa, vio a Belle en el techo, con su armadura sin máscara. El jefe les había contado a todos sobre su circunstancia única y les había advertido al jefe, a Elora o a Belle si alguien de fuera de la aldea se acercaba. Lo estaban ayudando mucho, pero Elora sabía exactamente por qué el jefe parecía tener debilidad por Belle. Fue porque solía tener una hija, pero se separó de ella a una edad muy temprana. Ella había estado angustiada por eso, pero se enteró por Belle hablando un poco sobre su tiempo en horario que su hija había terminado en un orfanato en la calle Daedalus. El nombre de su hija era Fina Cremón, y cuando Belle describió a los niños del orfanato con nombres, Saina lo descubrió bastante rápido. Incluso había estado hablando de ir a horario y conocer a la chica en la que se había convertido. Ella ya tendría 11 años. Elora, ¿por qué estás distraída? Elora escuchó la voz de Belle mientras centraba su atención en lo que estaba viendo y saltó y gritó en estado de shock cuando Belle estaba justo frente a ella. ¿Acabas de gritar? Belle dijo con una pequeña sonrisa, reprimiendo una risita mientras se sonrojaba. Me sorprendiste, eso es todo. No hagas eso. Dijo ella, golpeándolo fuerte en el hombro, sabiendo que le dolía más a ella que a él. Al menos tuvo la decencia de echar hacia atrás el hombro para darle una sensación de satisfacción por el golpe. Intentaré no acercarme más a ti. Estaba caminando normalmente, en tus términos, dijo mientras se rascaba la nuca con una risa incómoda. Elora sabía que en realidad no era culpa suya. Ella había dejado de caminar y lo más probable es que él la hubiera visto y se hubiera preguntado qué estaba haciendo. Sus ojos se desviaron hacia los lados, notando que algunos aldeanos le daban una sonrisa de complicidad que ella odiaba con pasión. Era el mismo que le dan cada vez que alguien la invita a salir. Ella les dio una pequeña mirada mientras se daban la vuelta, sacudiendo la cabeza antes de irse. De alguna manera, esa sonrisa que le dieron fue diferente esta vez, pero no podía identificarlo. De todos modos, ¿qué estabas haciendo? Belle preguntó de nuevo mientras Elora se recomponía. Oh, justo estaba regresando al pueblo después de terminar mi patrulla, pero me perdí en mis pensamientos, explicó mientras Bella sentía. Si no tienes nada más que hacer, ¿qué tal si me ayudas a mover todo adentro? ¿Acabamos de terminar las renovaciones, aparte de mi expansión planificada?, preguntó mientras ella no podía evitar la sonrisa que se extendía por su rostro. Claro, abre el camino, Bella sintió antes de dirigirse hacia el carpintero que había hecho un montón de muebles. Una vez que llegaron al edificio y se dirigieron al interior, Bella empezó a sudar sobre los muebles. ¿No es esto un poco lujoso? Belle preguntó mientras miraba los intrincados diseños que parecían dignos de la realeza. Ah, Cranelsan. Fue amable de tu parte venir antes de mover los artículos. Tengo vagones tipo transporte detrás que deben llenarse con los muebles. Además, con la cantidad que pagaste, honestamente esto era lo que valía el Valis. Dijo el hombre mientras la expresión de Elora se volvía curiosa mientras miraba a Belle. ¿Cuánto gastan? Preguntó mientras Belle pensaba en ello, ya que estaba sorprendida de que él realmente tuviera que pensar en ello. Creo, 250.000 Valis. Elora se tambaleó ante su absolutamente horrible sentido de las finanzas. Belle, eso es suficiente para llenar una mansión con muebles de lujo. No es de extrañar que tengas muebles de clase real. Ella explotó cuando él se rió torpemente ante la información.
Tal vez me excedí, dijo mientras pensaba en cuánto le quedaba. Todavía no había gastado ni 1.000.000 de balis. Sus gastos totales hasta el momento ascienden a 632.000 balis. Esto significaba que aún le quedaban alrededor de 149.368.000 balis. El hecho de que no hubiera gastado ni una fracción de sus balis en casi 5 meses realmente decía mucho de lo caras que eran las armas de alta clase. Ahora que lo pensaba, más adelante, cuando necesitaría mejorar su armamento, necesitaría más balis de las que tenía ahora. Su cuchillo Estia costó 200 millones y se consideraba de primera clase. Lástima que lo perdió. Quizás el trabajo de mercenario no sonaba tan mal ya que podía establecer sus propias limitaciones sobre lo que haría. ¿Crees? Elora respondió a su declaración anterior mientras Belle daba un paso atrás. Ya lo entiendo, tendré más cuidado con lo que pago. ¿Podemos ponernos a trabajar? Belle preguntó mientras Elora respiraba profundamente antes de asentir. Belle comenzó llevando una cama doble afuera, antes de tomar otra, luego otra antes de comenzar con los sofás. Elora y el carpintero sacaron los muebles más pequeños, como las mesas de noche, mientras Belle se encargaba de los más grandes. Afortunadamente no necesitaban armario. Las habitaciones tenían una empotrada dentro de la pared que se podía abrir. Era muy conveniente y en realidad era bastante grande. Después de aproximadamente media hora, tenían todo dentro de los carros, que comenzaron a avanzar hacia la casa. Eso es la mitad del trabajo hecho. Eso no fue tan difícil, dijo Belle mientras Elora estaba apoyada en sus rótulas, encorvada mientras jadeaba pesadamente. ¿Tienes, falda? Dijo entre pantalones. Los muebles no eran tan pesados, pero una vez que llegaron a las mesas, rápidamente se le hizo más difícil a Elora ya que no solo tenía que cargarlos, sino también subirlos al carro. Lo había hecho muchas veces durante los últimos 30 minutos y la había dejado agotada. Cierto, sabes que la oferta sigue en pie, ¿verdad? Dijo mientras ella asentía. Lo sé, es solo que, no lo he decidido, le dijo mientras Bella asentía. Muy bien, vámonos. Están por llegar a la casa. Si quieres, puedes descansar mientras yo me ocupo de las cosas, dijo Belle mientras asentía. Gracias, creo que te aceptaré. Con toda honestidad, estaba agotada y podía admitir cuando necesitaba un descanso. Cómo algunas personas hacían esto para ganarse la vida estaba fuera de su alcance. Se inclinó junto a la entrada de la casa cuando Belle regresó al trabajo. En realidad, fue bastante relajante permanecer allí, sintiendo la brisa del viento mientras Belle trabajaba. Lo único era que podía oler el sudor de Belle cuando pasó junto a ella, que por alguna razón no olía tan mal para ella. Comenzó a contemplar los razonamientos detrás de eso mientras felizmente tomaba la distracción. Normalmente, el sudor de otra persona es algo, casi repulsivo, entonces ¿por qué no es lo mismo ahora? Pensó mientras continuaba con su proceso de pensamiento. A medida que sus pensamientos se volvieron cada vez más complejos y se acercaban a una solución, su rostro se calentó instantáneamente. Si uno la hubiera visto, habría pensado que se había humillado por completo delante del mundo entero. Yo no puedo. ¿Cómo me puede gustar HHHL? Pensó cuando se dio cuenta. Generalmente, si uno se siente atraído por otro, las cosas que normalmente parecerían repulsivas ya no lo son. El sudor es un ejemplo perfecto de esto, y cuando Elora se dio cuenta de este hecho, se quedó incrédula, por decirlo menos. Él tiene una hija. Él tiene una hija. Tiene una hija, cantó como una magia sagrada en su cabeza. Intentando desesperadamente evitar que su corazón explotara. ¿Estás bien, Elora? Su voz hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Cómo no se había dado cuenta de eso? Bebé. Sí, estoy bien, dijo mientras una voz en su cabeza le gritaba mentirosa. Oh, parecías preocupada. La preocupación en su voz derritió su corazón mientras intentaba no volverse completamente papilla de repente. ¿En serio? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Se cuestionó a sí misma nuevamente cuando Belle se inclinó un poco, mirándola a la cara detenidamente mientras se ponía roja como una remolacha. ¿Estás seguro de que estás bien? Él preguntó una vez más y todo lo que ella pudo hacer fue asentir débilmente. Él cedió y asintió.